por la permanencia en el poder. De hecho, lleva más tiempo en el poder que el propio Franco. ¿Por qué no tiene oposición dentro del país? Muy bien, porque saben muy bien manejar el dinero. Tengo el dinero y tengo el control del poder, difícilmente me van a quitar. De alguna manera, limpiar esa imagen de dictadura cruel, la intentan limpiar, no le ha salido siempre bien. Han cometido un grave error. El último fue el de un ciudadano de origen español. ¿Cómo se le ve? ¿Cuál es su rol en la geopolítica africana? Sinceramente te lo digo, yo creo que es muy inteligente porque pasa desapercibido. Es muy inteligente en el sentido de que no llama la atención. No llama la atención ni para bien ni para mal, o intenta llamar la atención lo menos posible. Por eso te comentaba antes lo de la detención de estos opositores y el error que han cometido, pero se suelen pasar desapercibidos totalmente. ¿Cómo crees que se fraguan estos golpes así? Pues con toda a ver, lo puedes hacer de manera profesional o lo puedes hacer un poco chapuza. Y da la sensación de que este fue un poco chapuza. He visto que se ha llegado a un acuerdo para instalar una refinería en Guinea Ecuatorial. Ese es un paso importante que hay que reconocérselo al régimen. Oye, genial, chapó, lo habéis hecho muy bien, las cosas como son, porque significaría no depender del exterior en muchas cosas. Y por otro lado significaría vender a países incluso de la región y obtener una cantidad de ingresos bastante importante. ¿Dónde le conviene a día de hoy, Obiang? Occidente, son especulaciones, pero Occidente, Rusia, China, seguir con Estados Unidos. Yo creo que en estos momentos se están jugando los dos, tanto padre como hijo, están jugando a buscar los mayores apoyos tanto a nivel interno como a nivel externo. Mi pregunta es, usted que entiende mucho de militares y tal, ¿afecta en que el encargado de la seguridad y la defensa del país no tenga realmente lo que es formación militar? Porque militar no es este señor. Sí, evidentemente para los militares, con todos los respetos, pero si yo fuera un militar en Guinea Ecuatorial, para mí Teodoro Nguema no es de los míos. No ha hecho la mili, como se solía decir en mis tiempos, ¿no? No es del ejército, no es un militar de carrera. Es la diferencia con el padre. El padre sí que era un militar de carrera, estudió en Zaragoza, era un oficial. Por eso tenía el respeto o el temor de los suyos. No pueden dejar de lado al pueblo, porque llegará un momento en que el pueblo dirá hasta aquí hemos llegado. Siempre ha pasado y siempre pasará. Este es el Juego de Tronos. Pues damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego de Tronos. Yo estoy súper ilusionado porque el invitado que tengo hoy, nunca había tenido un invitado así, para mí es un honor. Os voy a hablar un poco de él. El señor Mariano Menéndez Rudilla es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Este señor participa en programas de YouTube dedicados a la geopolítica, la defensa y la seguridad. Pues estoy muy ilusionado porque vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de seguridad. Ha escrito 3 novelas, ¿vale? Vamos a hablar de eso también. Ha escrito 3 novelas en las que se combina lo que es geopolítica, los servicios de inteligencia y las unidades de las operaciones de las Fuerzas Armadas Españolas. Pero aquí hay algo muy importante, señores. La última, que es Frontera Avanzada, se desarrolla por completo en Guinea Ecuatorial. Sin más preámbulos, señores, tengo aquí con ustedes al señor Mariano. Buenas, señor Mariano. Muy buenas, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, un placer. Estamos hablando que le vi a usted en YouTube. Bueno, ha hecho que le tuteé. Te vi en YouTube en un vídeo hablando sobre geopolítica africana, de verdad, y me encantó y dije, debo invitarle, debe estar aquí conmigo. ¿Cómo está? Muy bien, con ganas de participar en tu programa, que cada vez lo he visto y me gusta mucho. Muchísimas gracias. La gran pregunta que quizás muchos quieran saber, ¿ha estado usted en Guinea Ecuatorial? ¿Ha estado en Guinea? ¿Cómo es eso que sabe cosas sobre Guinea? Bien, pues a ver, la razón de mi conocimiento, sobre todo de Guinea Ecuatorial, viene sobre todo por las novelas. O sea, las novelas que, como has comentado, y primero por mis estudios en ciencia política y sobre todo en relaciones internacionales. Siempre me han gustado las relaciones internacionales y
En lo que hace referencia a Guinea, pues bien, las tres novelas combinan lo que es la geopolítica, los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales españolas. Y dentro de las fuerzas especiales del Ejército de Tierra es la primera novela, que es una combinación, un supuesto ataque de Marruecos a las ciudades de Ceuta y Melilla. La segunda novela es en el Sahel, se desarrolla sobre todo en Mali, y la tercera novela va evidentemente con Guinea Ecuatorial. Si quieres después ya entramos, pero sinceramente me lo he pasado muy bien porque he tenido que investigar mucho. No he estado en Guinea Ecuatorial, me gustaría estar, tal vez a lo mejor después de la lectura de la novela por parte de alguien del régimen, puede que diga que este no le dejamos entrar. Pero tengo la sensación que sus novelas como que vaticinan algo. Por ejemplo, lo de España y Marruecos, Ceuta y Melilla. Hay run por ahí que Marruecos está planeando recuperar Ceuta y Melilla. ¿No será que sus libros son como una especie de, oye, aviso, esto podría pasar, esto podría pasar? Bien, a ver, alguien los puede mirar en ese sentido, pero bueno, recordemos siempre que una novela por definición es ficción, pero sí, es verdad que yo intento investigar todo lo posible antes de ponerme a escribir, y todo lo que se refiere, por ejemplo, a Marruecos, pues todo lo que conlleva sus fuerzas armadas, lo que conlleva sus servicios de inteligencia, su economía. Llegó un momento, te lo puedo decir como anécdota, que cuando estaba escribiendo, por ejemplo, sobre Marruecos, en la primera novela, que es Operación Baluarte, llegó un momento que me conocía más la ciudad de Rabat que mi propia ciudad. Te lo puedo asegurar. Wow. Estaba mirando continuamente a través de Google Maps y tenía planos de la ciudad. Con Malabo me pasó exactamente lo mismo. Con Malabo no sabes. Y el conjunto de Guinea Ecuatorial he aprendido un montón. Además, conseguí, gracias a través de Internet, un mapa que realizó el servicio, se realizaron las Fuerzas Armadas Españolas en el año 80, si no recuerdo mal. En el año 80, y estaba muy bien. Más que nada porque yo como catalán me sorprendió gratamente ver cómo algunos de los topónimos, algunas de las localidades tenían nombre catalán, ¿no? Y ver allí, bueno, la verdad es que es muy interesante. Sí. Bueno, señor Mariano, aquí estamos para hablar Juego de Tronos, para analizar la situación sociopolítica, más política de Guinea Ecuatorial. Estamos posiblemente ante una transición histórica en Guinea Ecuatorial. Entonces, me gustaría analizar con usted desde los inicios, ¿vale? Vamos a empezar por Macías Nguema, el primer presidente electo de Guinea. Bueno, hasta ahora, digamos que el más democráticamente electo, ¿no? Para usted, Macías fue ¿cómo lo podría poner aquí? ¿Un loco, un genio o un instrumento? Un dictador en el peor sentido de la palabra, porque, claro, en el momento que llegó al poder, nos engañó a todo el mundo y hizo todo lo que pudo por mantenerse, y eso significó, claro, la pérdida de vidas humanas, sobre todo evidentemente de ecuatoguineanos, y eso evidentemente no es perdonable. Sí. Puede que después entrara en locuras, pues no lo sé. Desde luego un genio no fue, para nada. En la época de Macías había dos candidatos apoyados realmente por lo que son las autoridades españolas. Estamos hablando del señor Atanasio Ondón y estamos hablando del señor Bonifacio Ondedu. Y entonces, también teníamos la pelea entre Castilla y el de la presidencia. No me viene su nombre ahora. ¿Fraga? Sí, estaban peleando entre los dos. No, el ministro de la presidencia, el que era el vicepresidente de Franco. Carrero. No me viene ahora. Carrero, exacto. Entonces, la guerra entre Carrero Blanco y Castilla. Uno apoyaba a Atanasio y el otro a Bonifacio. Pero en este momento, Macías era el subestimado. Entonces, haciendo un análisis, ¿por qué cree que un subestimado como Macías viene a hacerse con el poder, aún con los dos candidatos de España contando con este apoyo institucional? Seguramente porque contaría también con apoyo exterior.
Es muy probable que llegara a contar con algún tipo de apoyo exterior, aparte de hacerse bien. Yo creo que los programas que has hecho sobre explicando la estructura del poder en Guinea Sí. Ecuatorial son perfectos para explicar esto, ¿no? O sea, los grupos de poder dentro de Guinea Ecuatorial dirían mucho en este sentido. El poder dentro de las Fuerzas Armadas en su momento, o de las relaciones de esas Fuerzas Armadas o del ejército con el poder español en aquel momento, puede que tuviera algo que ver en el asunto. Ok, Macías, dictador, 11 años, sangriento, mata personas, el país se sube en una crisis profunda, Obiang se alza al poder. ¿Cree usted que Obiang se habrá contado con ayuda exterior? Muchos dicen España. Por ejemplo, tengo un libro del señor Donato Ondón que muchos dicen que sí, esperó una ayuda de España, pero hasta ahora España nunca aceptó al sí que actuaron in situ para sacar a un dictador como Macías. ¿Cómo Obiang pudo hacer esto? Evidentemente estamos especulando porque no tenemos, yo por lo menos no tengo pruebas para Especulando, decirlo. sí. Pero especulando yo diría que por lo menos, yo diría que sí. Yo sinceramente creo que de alguna manera se vio que este señor era un peligro no solamente para su nación, sino para los intereses de muchos, y lo mejor en aquel momento se les vendió a los gobiernos españoles: oye, esto no puede seguir así. Aunque también he de decirte una cosa: en el año 79 Sí. España tenía unos problemas muy profundos, no estábamos en ningún momento para intervenir directamente, Sí. directamente no íbamos a intervenir para nada, pero otra cosa es el apoyo moral o el apoyo indirecto. Yo creo que eso sí. Otra cosa, el apoyo directo no creo, o por lo menos yo no tengo pruebas, pero apoyo indirecto y apoyo moral y decir: oye, no vas a estar peor que antes, eso es muy probable. Eso es muy probable que fuera así. Pero evidentemente no tenemos Sí, pruebas. porque ha dicho, hay un caso muy importante. Sí, hay algo importante ahí, que España estaba pasando por sus propios momentos, ¿no? Y también quería tener una buena imagen ante la comunidad, ante las Naciones Unidas y tal. Vale, vamos a hablar ahora de algo en que usted se maneja súper bien, ahora ha analizado bastante. Vamos a hablar del ascenso al poder de Obiang Nguema. Más de 45 años aproximadamente ya en el poder. ¿Cuál cree usted que es el secreto detrás de tanto Pues, tiempo en el poder? pues a ver, se puede, digamos, reducir a, por un lado, el control de la política interna, por otro lado, ser útil a la política exterior de otros países. Se podría reducir a estas dos frases, a estas dos sentencias, ¿no? La primera, a nivel interno, por el control de la política interna. O sea, no hay oposición. Sinceramente, dentro del país no hay oposición. Sí. La única oposición que hay es fuera, y muy, muy limitada, las cosas como son. No, o sea, digo lo que es, no como me gustaría que fuera, pues digo la situación como es. Y eso hace que, claro, si dentro del país no tienes oposición, puedes hacer, bueno, ¿y cómo no tienes oposición? La pregunta a continuación podría ser: ¿por qué no tiene oposición dentro del país? Muy bien. Yo creo que en parte por lo que tú comentaste en el programa de la relación de poder que hay dentro de los clanes que hay dentro del gobierno, y por otro lado porque saben muy bien manejar el dinero. O sea, si tengo el dinero y tengo el control del poder, difícilmente me van a quitar. Si además soy útil al exterior, ¿y cómo soy útil al exterior? En este caso, por Guinea Ecuatorial, pues evidentemente a través del petróleo. No hay, la cosa se explica así. Podríamos entrar en detalles, pero a grandes rasgos es así, es esto. Y estos regímenes, el hacer como un paripé de elecciones fraudulentas, porque podrán decir, vale, pero tenemos aquí creo que son unos 20 partidos que están en la coalición, 20 partidos que nadie les conoce. Muchos de estos partidos son el político en cuestión, su esposa, su hijo y su hija, 20. Y luego también tenemos al de CPDS, el líder de la oposición, don Andrés Esorondo, creo que es de la Internacional Social, es como del PSOE internacional, así. Internacional Socialista también. Entonces, en estos tipos de regímenes es bueno contar con una oposición blanda, porque mucha gente dice que esa oposición en el país es una oposición blanda.
Es correcto, es correcto. A mí me recuerda mucho, o bien me recuerda mucho al, lo siento, pero es que y si alguno se ofende, lo siento, pero es lo que me recuerda a mí, ¿no? Me recuerda mucho al Sí, franquismo, por sus formas ajá, y eh, bueno, por la permanencia en el poder. De hecho, lleva más tiempo en el poder que el propio Franco, o sea, que es increíble, pero es así. Y sí, sí, o sea, es tan sencillo como eso. Han sabido jugar con la baza de intentar, digamos, de cara al exterior de alguna manera limpiar esa imagen de dictadura cruel, la intentan limpiar, no le ha salido siempre bien, o sea, como sabemos, por ejemplo, en todo lo que es el tema de los tres, han cometido un grave error. El último fue el de asesinar a un ciudadano de origen español, que cuando sí, lo detuvieron a los tres fue en Etiopía, si no recuerdo MLG, mal. ajá, Sí, en Sudán, Sudán. Yo creo que es creía que había sido MLG, MLG, Movimiento Liberación de Guinea Tercera República. sí, y claro, el problema es que coger, detenerlos, llevarlos a Guinea y encima eliminar a uno de ellos, porque es lo que parece, todos evidentemente estamos especulando, vuelvo a decir, es un Ujú. error. Además que es innecesario. Si es que si fueran mínimamente, tuvieran una visión global, es innecesario. Pero si Sí, la oposición, con todos los respetos, apenas existe la oposición. Meterse en esos berenjenales era innecesario totalmente. O sea, y es un error que han cometido, los ha llevado a tener un problema judicial en España, les ha llevado a los medios de comunicación del mundo, cuando era un asunto que, sinceramente, es que no creo que fuera de importancia para el gobierno de Guinea Ecuatorial. El problema, aquí es, si quieren, aquí, el problema de Guinea ah, Ecuatorial es, perdón, el problema del gobierno actual, de la dictadura sí, actual de Guinea Ecuatorial, existirá a partir del momento que se cree una oposición dentro del país. A partir de ese momento ujú. sí que empezarán a temblar, porque a partir de ese momento sí que podrán, dentro del país, repito, lo mismo que pasó en España durante la época del franquismo. El franquismo no tenía miedo para nada, que tenía totalmente controlada la oposición que había en el exterior, en Francia, en Alemania, en Portugal, la tenía totalmente controlada. El miedo que ellos tenían era la oposición que había dentro, porque ellos los que estaban dentro eran los que realmente conocían el país, los que eran capaces de mover todas las teclas para llegar a un poder y en un momento dado quitarlo. Eso sí, pero realmente, de hecho, recordemos que en España cuando hubo la transición se hizo con las personas que había en el interior. Del exterior Sí. solamente vino el Partido Comunista. Entonces, usted está explicando que a la hora de la verdad, la oposición al estar fuera, es algo que suelo decir muchas veces, están un poco enajenados a la población en sí. Y a la hora de tomar decisiones o lograr cosas muy positivas, es difícil que, podría pasar, pues es difícil que una oposición, personas que están fuera del país, hagan cosas muy productivas. Evidentemente, pero la oposición en el exterior es totalmente necesaria. Es la que debería de tener contactos con los gobiernos y las entidades y asociaciones que hay Sí. fuera del país. Pero esa Ujú. oposición necesita construirse también dentro del país. Imaginemos en un momento dado que cualquier partido de la oposición que está en el exterior llega al poder. ¿Con quién cuenta? Si no conoce realmente, solamente conoce a la camarilla que tiene a su alrededor. No conoce realmente las personas que pueden tener dentro. Sí, podrán tener muchos aspirantes, pero a partir de ese momento lo que puede suceder es que, bueno, que es que el nivel de corrupción, porque, bueno, se apuntará, recordemos cómo es el ser humano, a partir del momento que llega uno al poder, todo el mundo se arrima, o sea, van a Exacto. rápidamente a gente que no conoces de nada. Pero en este caso se podría decir, no sé en el caso de Franco, ¿no? Pero claro, en este momento muchos de la oposición dirían, vale, ¿cómo estar en el país cuando tu vida corre peligro? ¿Cómo estar en el país y hacer una oposición férrea desde dentro? ¿No será que por eso Obiang está luchando incansablemente para silenciar? Por ejemplo, no sé si conoce a usted el de Ciudadanos por la Innovación, Gabriel Zobian, el de CEI. Pues este señor en los últimos años es el que más miedo le metió al régimen. En 2015 vino aquí, vino de España. De hecho, él era compañero del rey ahora, Su Majestad el Rey de España, en la Uh -huh. academia, tal como Sí, Bianguema también era compañero del rey Juan Carlos
en la Academia Correcto. Militar de Zaragoza. Entonces, Correcto. este señor era un militar, desertó, lo típico, era parte del régimen, desertó, durante mucho tiempo estuvo aquí en España y cuando vuelve a Guinea decide presentarse a las elecciones, crea un partido, Ciudadanos por la Innovación. Claro, él es el primer opositor después de Severo Moto que en mucho tiempo vuelve al país, hace un movimiento y era la primera vez en mucho tiempo que se veía las masas moverse. De hecho, voy a buscar este vídeo ahí. La gente salieron de las casas, todos los artistas, mucha gente estaba con este señor. Pero claro, es la primera vez que el régimen tuvo miedo, porque de haber ahí unas elecciones, perderían. Pero claro, ¿cómo le desactivaron? En la Constitución de Guinea Ecuatorial debes estar 5 años en el país antes de para presentarte como presidente. Sí, no, Eso si echa fue la para ley, echa la descalificar. trampa. Exactamente, exactamente, porque claro, si yo estoy huyendo del país, salgo fuera. Ahora cuando vuelvo, entonces, ¿qué pasa? Aquí está otro error suyo. Él tenía que bajar, estar en segundo plano para buscar a otra persona, porque ya había militantes de CI. Pero claro, él no quiso y tal, no, vamos a luchar, y fue un caos. Y entonces, como hicieron una armada, claro, se dice que hubo un atentado de gente de su partido, y nosotros, yo creo que no fue verdad, se creó algo. Entonces, desactivaron su partido y ellos no aceptaron. Hubo como una pequeña lucha, se encerraron en su sede y hubo un fallecimiento, hubo guerra y desde entonces le metieron en la cárcel. Un pequeño desajuste, le metieron en la cárcel. Pero desde entonces no ha habido otro opositor desde el país que pudo hacer algo. Entonces, por esa parte, y hay muy pocos que están dispuestos a pagar el precio, el coste, porque si tú vas a ir a Guinea, sabes más o menos lo que te va a esperar. Entonces, y si tú eres una persona que cuenta con mucho apoyo de las personas y eres capaz de mover las masas, peor aún. Quizás Sí, es exactamente así. Es exactamente eso así, es lo pero que le bueno, mete miedo a la oposición. Pero usted también ha dicho una cosa, que el trabajo de la oposición de fuera es el... ¿Cómo sería eso? perdón, es que se ha cortado un poquito, Sergio. No te he oído bien. ¿Sí? Vale. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? Sí. Vale, entonces, Sí. usted dice que el trabajo realmente de la oposición que esté en el exterior, buscar puentes, contactar con quizás otros gobiernos, instituciones y tal. ¿Cómo se podría llevar a cabo? ¿Cuáles son más o menos, digamos que los pasos más inteligentes para lograr esto? Pues yo vuelvo al tema. Yo creo que podrían fijarse tranquilamente en cómo lo hizo España. En su momento además, ha sido estudiado en las universidades y ha sido como un ejemplo para otros países. De hecho, han venido desde varios países para estudiar el tema y para practicarlo en su propio país. Bien, aquí recordemos lo que pasó en nuestro país, lo que pasó en España. En España, es verdad, durante el franquismo había gente que se jugaba la vida y de hecho la perdieron. De hecho, algunos fueron directamente fusilados, pero directamente. Claro, se la jugaron. Sí. Y al mismo tiempo había gente fuera en el exterior que tenía esos contactos. Claro, la gran diferencia es que mientras que en España teníamos el rey Juan Carlos, que lo que quería era una democracia, y por lo tanto fue él también el que dio los primeros pasos para contactar con los partidos en la oposición, que estaban en el exterior, para decirles, oye, cuando Franco caiga, nosotros vamos hacia una democracia. En Europa no está permitida, no es factible una dictadura, nosotros vamos hacia una democracia. Y fue el rey el que dio ese paso. Es verdad, eso en Guinea Ecuatorial no existe. Pero aún así, la oposición tiene que seguir esos contactos en el exterior con la ONU, con la Unión Europea, con países evidentemente como España, con Francia, pero también con los países que tiene alrededor de Guinea Ecuatorial. No estaría de más. Vale, llevando más de 40 y pico de años en el poder, no es cualquier persona. Ahora, a día de hoy, yo creo que es el jefe de Estado con más tiempo en poder. ¿Cómo se ve a Obiang Nguema, más o menos, decirlo así? ¿Cuál es el poder real de Obiang en África? ¿Usted cree? ¿Es un referente, un peón, un superviviente? Porque vemos ciertos jefes de Estado, por ejemplo, el de Gabón, Oligui,
dio el golpe de Estado, su primer viaje fue a Guinea Ecuatorial. Otros jefes de Estados, ¿cómo se le ve? ¿Cuál es su rol en la geopolítica africana? Pues yo creo, mira, sinceramente te lo digo, yo creo que es muy inteligente porque pasa desapercibido. Es tan sencillo como eso, pasa Wow, desapercibido. esa Es tan respuesta. sencillo como eso. Es muy inteligente en el sentido de que no llama la atención. No llama la atención ni para bien ni para mal, o intenta llamar la atención lo menos posible. Por eso te comentaba antes lo de la detención de estos opositores y el error que han cometido. Pero suelen pasar desapercibidos totalmente. En este caso, Obiang hay que reconocerlo, que ha sido muy inteligente en este sentido. No sé si por acción o por omisión, pero hay que reconocerle ese hecho. La geopolítica de Guinea Ecuatorial con respecto a los países de la zona es, vuelvo a decirlo, intentar llevarse bien, no crear conflictos de ningún tipo y buscar el entendimiento con los países, con países terceros. Hablo de Estados Unidos, hablo de Rusia, hablo de China, que son las potencias. Sí. Y a nivel con España, por desgracia, ha cometido un gran error, que es, claro, meterse constantemente, buscar ponernos a nosotros como digamos, el espejo de todos los malos, ¿no? Sí. Pasa algo malo, la culpa lo tiene España. Eso es un error porque ha llevado a que España se vaya alejando cada vez más de Guinea Ecuatorial y hoy en día, por ejemplo, te puedo decir que nosotros, que el gobierno español ha puesto en marcha lo que se llama el Plan África. El Plan África, que es tener una mayor presencia en el continente, tanto a nivel político, a nivel diplomático, a nivel de seguridad y también a nivel económico. Pues bien, sí. Eso hace esta mayor presencia que se está, digamos, llevando a cabo en los países de la zona, no solamente, sobre todo se empezó lo que es el tema de la frontera avanzada, que frontera avanzada es el nombre que se le dio al avance, digamos, a la presencia española en todo lo que son los países del Sahel, hasta llegar al Golfo de Guinea. Y se ha dado todavía un paso más, sobre todo con la aprobación de este año del Plan África, que ha llevado a que seguramente haya una mayor presencia en todos los sentidos en los países también del Golfo de Guinea. Eso, aunque parezca una paradoja, va en contra de Guinea Ecuatorial, porque hace que Guinea Ecuatorial, que tendría que ser un faro para nosotros, es el único país de África que utiliza el castellano, que hace uso del castellano, que podría ser un referente para Guinea Ecuatorial, España, para entrar en la Unión Europea a nivel económico, a nivel de todo, a nivel cultural, a nivel de muchos sentidos. Claro, si me estás pegando cada día patadas en las espinillas, llegará un momento en el que, oye, yo no quiero saber nada de ti. Y es lo que ha pasado durante todas estas décadas con los gobiernos españoles. Ha llegado un momento que han dicho, oye, es que no queremos saber nada. Cuando nos acercamos a vosotros, rápidamente no paráis de insultarnos y de decirnos que tenemos la culpa de todo. Pues bueno, vamos a hablar con los países vecinos vuestros a ver qué pasa. Y es lo que Pero aquí, claro, la narrativa que se nos ha vendido es que, claro, la narrativa esa es que España siempre le ha dado la espalda a Guinea. España cuando salió después de la independencia no nos dejó con un duro. España cuando Obiang entró en el poder prometió que iba a ayudar en lo que sea, pero no apoyó. Y España está siempre achacando al gobierno. España está siempre intentando con injerencias. Entonces, claro, es como dos países y cada uno con su cuento. España, oye, siempre habéis sido de colonia a provincia, comunidad autónoma, os hemos querido, pero siempre nos estáis golpeando, como dice usted. Pero ahora también Guinea cuenta siempre que España es como la madre patria que siempre os hemos buscado por protección, pero siempre nos dais la espalda. Entonces, esa pelea, esta guerra está ahí en quién tiene la razón, quién tiene la culpa. Y esto afecta. Por ejemplo, ahora, muchos de los ciudadanos guineanos tienen ese resentimiento con España porque, señor, para salir de España, de Guinea a España, es misión imposible tener visado ahora. Yo tuve, y siempre se ha hablado mal, que España no quiere darnos visados y tal, pero tuve una información de primera mano, así que, ahora, no es así, ¿eh? Quizás digan que España está denegando visado. Quizás es vuestro propio país que está
diciendo que, oye, si abrís las fronteras con Guinea y lo dejáis fácil, el país se me va a quedar vacío y todo el mundo se va a ir. Entonces, la población, y encima con el tuit del vicepresidente que hizo el paripé, yo digo, fue un paripé, no, porque España no permite visados y tal y todo esto. Yo sé que sí que hay una situación que si es fácil salir de España, de Guinea a España, o España deja visados gratis, fácil, de Guinea a España, ese país se queda vacío. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que una cosa es la población y otra cosa son los gobiernos. Sinceramente, yo creo que para mí los ecuatoguineanos sois hermanos. Sois nuestros hermanos, todos, habláis nuestro idioma, tenéis nuestra sangre, sois nuestros hermanos. Llevamos mucho tiempo viviendo juntos, como cualquier país de Hispanoamérica, para mí sois hermanos. Formáis parte de la comunidad hispanoamericana o hispanoamericano-africana, como quieras llamarlo. Sois de los nuestros, así de claro. Otra cosa es la relación entre gobiernos. Yo te puedo decir, porque está más que comprobado, pero más que comprobado, que cuando Obiang llegó al poder, desde los gobiernos españoles se intentó actuar y dar todo el apoyo, formar a la población, formar a los cuadros de un nuevo gobierno. Pero una cosa es que yo te dé todo el apoyo en un momento en que yo lo estoy pasando mal, en el año 79, en el cual teníamos un problema terrible de terrorismo, un problema terrible. Acabábamos de salir de la dictadura y nosotros estábamos formándonos como país democrático. Teníamos unas prioridades muy claras en el año 79, además de una crisis económica brutal. Si nos pides ayuda y nosotros te ayudamos y después nos echas la culpa de todo, pues llegará un momento que, oye, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Esto no puede ser. Que el gobierno yo creo, y lo creo sinceramente, esto llegará un momento que cambiará, porque los propios guineanos y los propios españoles tenemos una historia en común, por lo tanto esto tiene que cambiar. Y no es un tópico que estoy diciendo, no, o sea, es que vemos que ¿qué país es el segundo país en el que se dedican las exportaciones? Y el tercero el tercero de las exportaciones y el segundo de importaciones. Es España. Por lo tanto, solamente por intereses ya es un país con el que necesita llevarse bien. Yo, por ejemplo, te puedo explicar como anécdota. En el año 2023 llegó un patrullero de la Armada Española a Malabo y hacía 30 años que no había visitado un buque español, un puerto de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Pues evidentemente porque no nos fiábamos. O sea, es que no hay oportunidad de esas relaciones. Y es evidentemente, si no quieres tener contacto, nosotros no tenemos ningún problema. Pero el problema va a ser la población, tanto la española como la ecuatoguineana. Darse la espalda no es bueno. No es bueno. Dos cosas que saco de aquí. La primera es hipótesis, ¿vale? Son hipótesis, especulación nuestra. Creo que quizás lo que hubiera pasado aquí es el rey Juan Carlos vino 2 veces, el rey emérito viajó 2 veces a Guinea. Y esto sí hay archivos donde promete ayuda a Guinea. Pero podría ser que cuando Obiang se afianza en el poder y lleva tanto tiempo ya, se torna oficialmente dictador, España habrá hablado con él en plan, esto no puedes hacer esto, pero él sigue, vale, si tú quieres seguir siendo dictador así y está empezando a haber denuncias sobre derechos humanos, yo me voy a apartar un poco. Es que yo creo exactamente que es eso lo que pasó. Es que si no es eso lo que pasó, es lo que parece. Si no es lo que pasó, es lo que parece. O sea, porque claro, luego no quiero apoyarte porque no es que no quiera apoyarte, es que yo sigo una línea y tú estás de dictador y claro, como el otro se siente despechado, pues hablar mal de España también y España es... Sí, es así. Y cuidado, yo tengo, ya te lo he comentado, las cosas en política internacional, las relaciones internacionales son muy viscerales. O sea, España tiene relación con países que son auténticas dictaduras. Esto funciona así. No conozco ninguna democracia que no las tenga. El mundo real es así. Otra cosa es como nos gustaría, pero en el mundo real funciona así. O sea, hay relaciones económicas, relaciones de todo tipo. Sí. Pero cuando ha habido una relación tan estrecha como entre Guinea Ecuatorial y España, eso
conlleva que, oye, yo me voy a apartar un poquito, porque si no, de algún tipo, de alguna forma me va, digamos, me van a relacionar contigo y yo no quiero que me relacionen contigo. Exacto. Vale. Y hay otra cosa que, no sé si me escucha. ¿Me escucha Sí, bien? perfecto. Sí. Eché en falta, esto lo esperaban muchos opositores, porque cuando pasó lo de Julio Obama, los españoles que cogieron lo que usted ha dicho aquí, que es un error que cometió el régimen, a ver, es un ciudadano español, uno murió y tal, pero se echó en falta en que España, muchos dicen que España debería haber llevado este caso a tabla, pero como se nota como algo muy laxo, muy porque van mucha burocracia. ¿Escuchó la pregunta? No, no he escuchado, se está entrecortando, no sé si por alguna razón, pero se entrecorta. ¿Sí? ¿Me oyes? A ver, volver a... Ah, no, no, ahora sí, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, es como ahora. si hubiera momentos en que se Vale. entrecorta. Digo, la pregunta es, con lo que pasó con el... Sí, yo creo que es la red, sí. Cuando lo que pasó con el ciudadano español aquí, después de este golpe, según dicen, del ciudadano español, muchos opositores pensaban que España iba a tratar esto fieramente, ¿no? Entonces, como que algunos se han decepcionado, ¿por qué tarda tanto en exigir el cuerpo de un ciudadano y tal? Entonces, es como si se echó en falta que España tratara este caso con más ímpetu. Bueno, a ver, por lo que yo sé, porque yo no tengo por qué defender a nadie, pero por lo que yo sé, a nivel judicial se ha hecho lo que se tenía que hacer. Lo que pasa es que si por la otra parte no hay ningún tipo de colaboración, si yo le pido si el gobierno, que no es el gobierno, evidentemente es la justicia, que aquí en una democracia hay división de poderes. La Sí, justicia pide que se devuelva el cuerpo, pide que se investigue lo que ha sucedido y por parte del gobierno de Guinea Ecuatorial dice que aquí no ha pasado nada, que este señor se murió mientras estaba en la cárcel, en Playa Negra o en donde estuviera, evidentemente yo puedo volver a pedirte la explicación, pero si no me la das, ¿qué hago? exacto. Okay. O sea, Y vamos a hablar ahora de Simon Mann. Sí. Vamos a hablar ahora de Simon Mann y por una parte sorprende como un país tan pequeño como Guinea Ecuatorial que la verdad, no, si se habla de poderío militar, no tiene. Depende a veces que vengan los rusos, los israelíes y tal, pueda desmantelar, entre comillas, golpes de Estado. O algunos son, ¿cómo lo digo? O nunca pasaron estos golpes, o son rumores para mantener un poco de miedo, o realmente este señor cuenta con grandes profesionales que la gente... Nos vamos a hablar, por ejemplo, del intento de Simon Mann. He analizado, yo pienso que una de las cosas que le mantiene en el poder son, como usted dijo, las relaciones que tiene con los países vecinos, los demás jefes de Estado. Hablemos un poco de este golpe frustrado de Simon Mann. Bien, a ver, seguimos especulando porque es la información que tenemos es la que ha salido en prensa o Sí. la que hemos podido leer. Todo lo que parece es, evidentemente yo no creo que desde el gobierno de Guinea Ecuatorial se tuviera una información, a no ser que tuvieran a alguien dentro del golpe, o sea, y lo cual es bastante difícil por las personas que estaban allí. Otra cosa es posteriormente. Lo que pasa es que alguien debió de cometer un error muy grande o simplemente se vendió. Simplemente llegaron allí, oye, que nos vamos, a cambio Sí. de evitarlo, ¿cuánto me das? O sea, porque es que no creo que los servicios de inteligencia de Guinea Ecuatorial no son tan, con todo respeto, no son tan poderosos como para tener infiltrados. Creo más bien
que el paso se dio por parte del exterior, es decir, por parte de Zimbabue, por parte de Sudáfrica, cuando se les detuvo. No hubo por parte de Guinea Ecuatorial, desde mi punto de vista, una intervención directa en el sentido de conocer desde el principio al fin todo lo que estaba pasando. Me parece difícil de creer. Para fraguar un golpe de Estado así, estos mercenarios, normalmente se prepara, se analiza la situación. ¿Cómo envían espías antes del tiempo? Usted que sabe un poco en plan por lo que investiga y los libros que escribe así, ¿cómo crees que se fraguan estos golpes así? Pues con toda a ver, lo puedes hacer de manera profesional o lo puedes hacer un poco chapuza. Y da la sensación de que este fue un poco chapuza. Dijeron, oye, mira, si en Guinea Ecuatorial apenas tienen fuerzas armadas, con que enviemos cuatro hombres allí, con esto está hecho. Tú no te preocupes que esto está hecho. Muy bien, pues hubo alguien de allí que dijo que no, que hasta aquí podíamos llegar, y los sudafricanos dijeron, oye, nosotros no nos metáis en estos temas, que acabamos de salir de un asunto muy grave como es el apartheid y no queremos ser un ejemplo para este asunto. Bien, lo normal es que evidentemente tengan información de cómo está la situación. Seguramente lo lógico es que alguien presentara informes de cómo estaba la situación en Guinea Ecuatorial, tanto a nivel de político como a nivel de seguridad. Me estoy refiriendo a nivel de fuerzas de seguridad, incluso de servicios de inteligencia. No sé si por información interna o porque enviaran a alguien. No, o simplemente es que tengo la sensación de que esto fue un golpe de mucha puza. Simplemente fue mucha puza, porque si lo quieren hacer profesional, te aseguro que sale. Te aseguro que sale si lo quieren, porque es que está más que comprobado cómo se hace esto. Porque hay un montón de sitios donde se ha hecho. O sea, no hay problema. Y en África es un campo de entrenamiento para estos temas que se ha hecho multitud de veces. Multitud de veces. Y no estoy hablando ni siquiera de gobiernos, hablo de empresas. Hablo de empresas hablo de empresas como, por ejemplo, que empresas de diamantes o de petróleo que han dicho, oye, este gobierno que está en estos momentos no me interesa, hay que cambiarlo. No quiero una guerra civil, simplemente me cambiáis el gobierno. Envío a unos mercenarios y adelante. Se han contratado muchas veces, otras veces ha salido mal, como es el caso en Nigeria en los años 60, que salió mal y hubo la guerra de Biafra, pero en general Biafra, sí. En general, sobre todo si contratas a gente con un poco gastas un poquito de dinero, no contratas a cuatro aventureros, generalmente estas cosas salen bien. Pero se podría decir que sea como sea, es lo que suelo decir muchas veces cuando yo analizo, no me gusta cómo él ha estado gestionando el país, podría haberlo hecho mucho mejor. De hecho, está en sus últimos años, podría acabar como Franco en el sentido de que, mira, antes de morir convocamos elecciones. Pero en fin, lo que sí respeto de este señor es un gran estratega, es un señor que sabe jugar, es un señor que mantiene contento a las personas, y me voy a quedar con esta frase que usted ha dicho que es muy importante, pasar desapercibido, porque llevar 46 años en el poder y a día de hoy hay como gente que ni te conoce porque en tu país no hace ruido. Entonces ahora entiendo, quizás muchas veces preguntamos, ¿por qué Guinea no destaca en muchas cosas? ¿Por qué no invierte en los artistas? ¿Por qué no invierte en las personas? Porque claro, si el país llega a hacer tanto ruido, los ojos de la comunidad internacional estarían más de lleno en él. Correcto, es tan sencillo como eso. O sea, si llamas la atención para cosas buenas, genial. O sea, es lo que se llama poder blando o poder duro. El poder blando es, por ejemplo, lo que tú comentabas, todo lo que es el tema de artistas o el deporte o la economía, pues es un poder blando. El poder duro es, digamos, a nivel diplomático, a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de seguridad. Si, por ejemplo, un poder blando de España muy importante es, por ejemplo, la Liga. Todo el mundo sabe quién es el Barça y el Real Madrid. O sea, de esto todo el mundo lo sabe. Es un poder blando genial. Pues en África hay países que lo saben hacer muy bien y otros que, como Guinea Ecuatorial, lo que ha decidido es no habléis de mí. O sea, no, por lo menos la sensación que yo tengo. O sea, si uno se tiene que empeñar mucho en buscar información de
de Guinea Ecuatorial para llamar la atención. Y mira, por ejemplo, yo hoy, esta semana mismo que he visto la prensa, que yo, aunque no vivo en Guinea Ecuatorial, aunque no he visitado a Guinea Ecuatorial, sigo la prensa y sigo los medios de comunicación, he visto que se ha llegado a un acuerdo para instalar una refinería en Guinea Ecuatorial. Eso es un paso importante que hay que reconocérselo al régimen. Oye, genial, chapó, lo habéis hecho muy bien. Las cosas como son. ¿Por qué? Porque hasta ahora el petróleo se exportaba. Uno de los grandes sitios donde iban las exportaciones de Guinea Ecuatorial, aunque no lo parezca, es Zambia. ¿Por qué? Porque se enviaba petróleo. ¿Por qué? Porque en Zambia hay una refinería. Esa refinería después se refinaba el petróleo y después sus derivados, gasolina, gasoil, etcétera, pues se vendían en otras partes. Evidentemente, que haya una refinería de petróleo en Guinea Ecuatorial supone un paso adelante muy importante y eso hay que reconocérselo, porque significaría no depender del exterior en muchas cosas y por otro lado significaría vender a países incluso de la región y obtener una cantidad de ingresos bastante importante. Por eso, si ese paso se llega adelante, genial. Parece, por lo que he leído, se ha llegado a un acuerdo con una empresa china para que la instale. Y me parece, a ver, igual que decimos las cosas malas del régimen, hay que decirles también las buenas, o sea, las cosas como son. Sí. Es así. Vamos a ver si llega a darse eso, ¿no? La siguiente pregunta que tengo aquí es, aquí, la tenía aquí, era muy importante. Claro. ¿Dónde le conviene a día de hoy, Obiang? Occidente, son especulaciones, pero Occidente, Rusia, China, seguir con Estados Unidos. A día de hoy, ¿cómo jugar? Bueno, él ya se está haciendo mayor. Su hijo ahora mismo, ¿cómo juega sus cartas? Sabiendo ahora que cada vez más viaja a China, a Bielorrusia y tal. ¿Cuál crees? ¿A qué enfoque se está tirando el régimen? Yo creo que en estos momentos se están jugando los dos, tanto padre como hijo, están jugando a buscar los mayores apoyos tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel externo, que a nivel de geopolítica, es verdad que están llegando a acuerdos, por ejemplo, con China, que lo hemos visto, pero también a nivel con Rusia. Con Rusia hay una compañía privada militar que se llama Africa Corps, que por lo que se comenta tienen hasta 200 hombres en Guinea Ecuatorial con dos funciones. La primera, la protección, y la segunda, la de entrenamiento a las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial. Recordemos que hace poco la visita de Teodoro Obiang a Moscú para llegar a acuerdos con Putin en ese sentido, incluso para llegar a temas de petróleo, pero yo creo sobre todo que es lo que se busca por parte del régimen es el apoyo a que la transición de padre a hijo se haga con calma y decirles, oye, nosotros os aseguramos que vuestros intereses en Guinea Ecuatorial van a estar protegidos por parte de mi hijo cuando yo falte. Y pues, lo mismo hizo Teodoro Nguema cuando fue a Estados Unidos y se reunió con empresas petrolíferas. Les dijo, oye, que no va a haber ningún problema. Cuando falte mi padre, los negocios seguirán. Como hay una película que comenta que o sea, en este sentido de que todo lo que es la economía va a seguir funcionando. Y por otro lado, a nivel interno puede tener, como tú comentaste en un vídeo que yo recomiendo mucho, que es sobre el tema de los clanes que hay dentro a nivel familiar y a nivel del poder de Guinea Ecuatorial, yo creo que debería acercarse más a lo que es el poder militar. Creo que en este sentido, y lo tengo que decir con toda claridad, o sea, creo que Teodoro Nguema, perdón, no cuenta con, no sé, podría hacer mucho más para obtener el apoyo del ejército con un coste muy mínimo, Es verdad que ha dado pasos muy importantes en lo que respecta a armamento. Se ha mejorado mucho lo que es las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial. Se han adquirido armamento nuevo, que es un paso importantísimo. Ha puesto a nivel de los países de la zona, que está a un nivel muy, muy equiparado. Claro, ¿cuál es el problema?
y lo he de decir porque es que he sentido vergüenza ajena. He sentido, y lo digo así, a mí, yo cuando he visto imágenes de Teodoro Nguema visitando algunas bases y viendo cómo él iba con un traje a medida y viendo cómo los soldados que tenía allí, los oficiales que tenía alrededor, iba cada uno con un traje de color diferente. O sea, es que parecía el ejército de Pancho Villa. Y lo digo con todo, con todo cariño, pero es que es así, es que parecía el ejército de Pancho Villa. O sea, cuesta muy poco. Estamos hablando de un ejército de 2.000 hombres. O sea, el coste en uniformar, en uniformes es mínimo. Estamos hablando de pocos miles de euros. O sea, y las condiciones de vida, cuando uno ve los barracones y esto, las imágenes, sinceramente, o sea, sería tan fácil acercarse a las Fuerzas Armadas y obtener su apoyo en este sentido, gastando un mínimo. Yo espero que seguro, estoy convencido de que el régimen ve tus vídeos porque son muy buenos y las cosas como son. Y yo espero que tomen nota de esto, aunque lo diga en español, espero que no me lo tengan en cuenta en este sentido y seguramente no me dejarán entrar en el país. Pero espero que tomen nota. O sea, a veces es una cuestión de imagen y cuesta muy poco gastar un poquito en infraestructuras, en uniformes y poner a todos los soldados un poco a nivel de la, bueno, un poco de imagen, no cuesta nada, y porque es que la imagen que he visto y lo digo porque a nivel de Fuerzas Armadas, que es un tema que siempre me ha interesado, sí. Sinceramente, y vuelvo a decir, ha habido grandes avances. El gobierno de Guinea Ecuatorial, no sé si los dos, hijo y padre o cualquiera de los dos, los actos y las actividades que ha llevado a cabo en los últimos años, hay que decir que chapó, lo han hecho muy bien. Han adquirido armamento, sobre todo, por ejemplo, en todo lo que es tema de la Armada. La Armada de Guinea Ecuatorial ha mejorado en los últimos años mucho. ¿Por qué? Porque se intenta evitar o se intenta luchar de alguna manera, proteger a la nación con respecto a ataques piratas y al respecto de todo lo que conlleva el tema. Y me parece muy bien y hay que felicitarlos por eso. Otra cosa, por ejemplo, es... Usted que... Ajá, sí. Sí, dime. Sí. No, escucha, sigue, sí. ¿Otra cosa? Vale, pues mira, otra cosa que podría comentar es el tema de la Fuerza Aérea. Repito, las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial apenas son 2.000 hombres, de ellos 1.100 en el Ejército de Tierra, poco más, unos 600 en la Armada y un centenar solamente en el Ejército del Aire, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, que tiene aviones se ha mejorado, hay que reconocerlo, aunque y está al nivel, repito, las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial están al nivel de Gabón y de Camerún sin ningún tipo de problemas, pero cuenta con un factor en contra. Y es que, por ejemplo, lo que es, mientras la Armada sí que es verdad que con el apoyo de Francia, porque tienen lo que es en Tika, tienen en la ciudad de Tika tienen una academia naval y allí se están preparando, los franceses están ayudando a la marinería y a la oficialidad de Guinea Ecuatorial a formarse. Y eso hay que reconocerle, es un gran paso adelante. Pero con respecto a la Fuerza Aérea, por ejemplo, con todos los aviones, si no todos, el 99% de los aviones y helicópteros que tiene Guinea Ecuatorial son... los llevan oficiales los llevan empresas extranjeras. Estamos hablando que no son soldados de Guinea Ecuatorial los que están pilotando esos aviones y esos helicópteros. Recordemos que por lo menos hasta el año 2022 había una empresa de Ucrania que era la que pilotaba los helicópteros y algunos de los aviones de combate, los Sukhoi 24 los Sukhoi 25 que tiene la Fuerza Aérea, tiene 4 aparatos solamente. Pero sí, pero cuidado, repito, si lo compara uno con lo que tienen los países de alrededor, está bien. Lo que pasa es que se podría potenciar y mejorar mucho. La verdad, las cosas como son, y a un coste que se lo puede permitir el Estado ecuatoguineano, se lo puede permitir. No estoy hablando de comprar los F-18 o comprar aviones de última generación, no, aviones de segunda mano, que no es ningún desprestigio para Guinea Ecuatorial. España compra aviones de segunda mano sin ningún problema, o sea, no es desprestigio para ningún país, pero se pueden comprar y el problema es que ninguno de sus aviones, ni los Sukhoi 24 ni los helicópteros,
parecen, bueno, es que parecen no, es que si solamente tienes 100 hombres, no puedes tener 100 hombres para pilotar todos los aviones que tiene la Fuerza Aérea de Guinea Ecuatorial, es que es imposible. Sí. Por lo tanto, son Es empresas extranjeras. impresionante, es impresionante con qué exactitud comenta y sabe. Se nota que es su pasión, ¿no? Sí, Esto de la seguridad es impresionante. Pero ahora bien, me he quedado con algo que usted ha dicho, que para los países vecinos y tal, nuestro armamentístico no está tan mal. Pero quería enfocarme bueno, primero, esto, los que me estarán viendo aquí ahora mismo del gobierno, que lo están viendo, el padre, que ya es muy viejo, no sé, pero el hijo está siempre aquí viendo y sus asesores también. Yo creo que algo bueno ha salido en este capítulo del Juego de Tronos, un buen análisis de un profesional del sector. Y ahora bien, mi pregunta es, usted que entiende mucho de militares y tal, ¿afecta en qué el encargado de la seguridad y la defensa del país no tenga realmente lo que es formación militar? Porque militar no es este señor. Entonces, ahora bien, hay una crispación entre él y su tío. Su tío es el Armengol, el hermano pequeño de su padre ahora, que también ha sido un grande en el ejército. Y él es, el señor Armengol, ahora mismo lo que son los generales, comandantes mayores, le guardan respeto a él, le respetan. Claro, de llegar a ver esta crispación, lucha del trono, va a haber como choques. Pero ahora la pregunta es, como los militares, en la psicología militar, ¿molesta o no se ve muy bien que él no tenga esta formación militar y sea el líder? ¿Tiene algo que ver esto? Sí, sí, evidentemente para los militares, con todos los respetos, pero si yo fuera un militar en Guinea Ecuatorial, para mí Teodoro Nguema no es de los míos. No ha hecho la mili, como se solía decir en mis tiempos, ¿no? No es del ejército, no es un militar de carrera. Es la diferencia con el padre. El padre sí que era un militar de carrera, estudió en Zaragoza, era un oficial. Por eso tenía el respeto o el temor de los suyos, del ejército de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque era uno más. Por eso comentaba yo antes que si yo fuera asesor de Teodoro Nguema, lo que haría es decirle, oye, a coste económico, por poco dinero, puedes mejorar tu situación dentro del ejército. Que no estoy diciendo ninguna cosa ni soy un genio, simplemente que cualquiera que tenga 2 dedos de frente lo ve. O sea, sencillamente con poco dinero puedes arreglar la situación dentro del ejército. Y eso haría que parte, si no de los oficiales, por lo menos de la tropa, se acercara más a ti. Es una forma de hacerlo. Pero evidentemente lo que tú acabas de decir es muy importante. La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, si no eres uno de los suyos, no eres uno de los suyos. O sea, pueden tenerte todo el respeto, pero te tratarían de otra forma si hubieras estado en el ejército. Y es una cosa que es un error por parte del padre que no entiendo, porque tendría que haberlo corregido en este sentido. Y era fácil de hacer, ¿eh? Muy fácil de hacer. Si nosotros tenemos, no sé, como anécdota, si nosotros tenemos a la próxima heredera del Reino de España, que en estos momentos se está formando en las academias españolas, en estos momentos está en la Armada y está haciendo un crucero con el buque escuela, el Juan Sebastián Elcano. Claro, en este sentido, si nosotros tenemos eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué hizo don Juan Carlos cuando hubo el golpe de Estado del 23F? Pues claro, era uno de los suyos. Es que era el jefe del Estado, era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y conocía a muchos de los que estaban allí y llamaban al rey para decirle, oye, ¿qué hacemos? Pues esto no hay una dictadura aquí. Esto es una democracia y se gobierna como tal. Si el rey, en aquel caso, o Teodoro Nguema, no tiene el apoyo del ejército, es un paso en contra. Y cuando hablo del ejército, hablo también de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, hablo de la gendarmería o de la Guardia Civil, ¿no? Ese apoyo tiene que contar con él. Y es increíble, me parece, no entiendo por qué en su día no hubo por parte del padre una forma de meterlo dentro de las Fuerzas Armadas y de tener una formación militar. Aunque hubiera sido básica, aunque hubiera sido de pocos meses, hubiera tenido esa relación con los mandos que en estos momentos están en
que no tiene. en Guinea Ecuatorial. Exacto. Ahora, quiero rescatar la pregunta de que Obiang está, ¿con quién estaría flirteando ahora China? La pregunta es, ahora que se está yendo a Rusia, ha ido creo que 2 o 3 veces con Putin, el hijo también ha ido varias veces, ha ido a China. Estados Unidos, con todo esto guerra de aranceles, que está luchando por la hegemonía también entre China y Estados Unidos, ¿podría haber represalias de parte de Occidente si él hiciera acuerdos con Rusia o China? Sí, sin dudarlo, sí. De hecho, hubo un intento, saltó la noticia de que China iba a implantar una base militar naval en el puerto de Bata, y eso saltó a la comunidad internacional, y esta noticia evidentemente fue desmentida por el gobierno de Guinea Ecuatorial y rápidamente fue contestada por parte del gobierno de Estados Unidos, que eso lo veía con muy malos ojos, que se instalara una base militar china en Guinea Ecuatorial. Esta imagen se ha vendido. Yo no creo que China está buscando un puerto de aguas profundas y Bata sería perfecto, pero evidentemente el país que llegue a ese acuerdo con China, a partir de ese momento, por parte de Occidente, lo pasará mal. Por parte de los gobiernos occidentales cortarán esas relaciones. Otra cosa es la relación con Rusia. Para mí, desde mi punto de vista, es una relación de seguridad, de cara a la sucesión. Más que otra cosa, la relación con China es una relación económica. A los dos países les interesa esa relación económica, los dos países salen beneficiados de esa relación económica, igual que sale el intercambio económico con Estados Unidos, con las empresas petrolíferas. En ese sentido, por eso ha hecho muy bien, es una buena jugada el tener esos contactos con los 3 países. Tengo contactos con China a nivel económico, por ejemplo, las noticias que ha salido esta semana de la refinería. Tengo contactos con Rusia a nivel de seguridad, en el sentido de que me envíes a un par de centenares de hombres del Africa Corps para que me protejan y para que procedan a esa posterior, digamos, transición. Y tengo contactos con las empresas petrolíferas de Estados Unidos para decirle, oye, que no va a haber ningún problema cuando yo falte, que mi hijo va a seguir con los negocios y la especia, como decían en Dune, la especia va a continuar, no hay ningún problema. Wow, ok. Bien, la imagen de Teodorín podría afectar en el sentido en que muchas veces Occidente, si le gusta tener ahí controlado a un presidente, tiene mucho que ver el típico presidente playboy, como se le ve muy en las redes sociales, muy llamativo. ¿Esto afecta mucho el estilo de vida de Teodorín? Sí, sinceramente, o sea, yo las imágenes que he visto lo desacreditan, se desacredita él solo. O sea, sinceramente, eso no lo puede hacer alguien que vaya a gobernar un país y, sinceramente, ¿no? De cara a la imagen al exterior, eso hace que la gente se aleje. Sinceramente, la gente se aleje. Yo supongo que se venderá el asunto como era una cuestión de juventud, que todos los jóvenes cometen errores, no hay ningún tipo de problema. Pero claro, o sea, cuando llega al gobierno, eso se ha acabado. Cuando se llega al gobierno, esas cosas se han acabado sí o sí, porque si no, no solamente vas a conseguir que desde fuera un desapego desde fuera, sino que vas a conseguir que, porque vivimos en el mundo de la comunicación, lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, de informarnos a través de Internet, lo hacen muchos ecuatoguineanos. Cuando ven estas imágenes que están viendo y lo comparan con lo que hay dentro del país, pues evidentemente puede que llegue un momento en que digamos, esos pasos que por parte de la población, una población que siempre ha sido muy formal, por decirlo de una forma educada, muy formal la ecuatoguineana, puede que llegue un momento en que deje de serlo. En el sentido de que no puede ser de que tú tengas todo y nosotros no tengamos nada. Y eso es un grave problema. Es un grave problema para los regímenes dictatoriales cuando la gente ve, porque se ha demostrado, en los últimos años, recordemos en las primaveras árabes, es lo que se produjo. Simplemente vosotros tenéis todo, nosotros no tenéis nada, no tenemos nada. Eso no puede ser.
y la gente salió a la calle. Wow. Y aunque la población de Guinea Ecuatorial es una población formal, tímida, tímida, sí, sí, muy, llega un muy momento pacífica. Sí, pero el pacifismo llega a un momento en que esto se acaba y cuando yo paso hambre, tengo necesidades y tú lo tienes todo. Tengo a mis hijos además, enfermos, cada vez que hay que evacuarles, es algo que está pasando mucho, mucha gente hay que evacuarles, sanidad no hay prácticamente y llega un momento que uno se harta. Sí, pero y es que uno sigue la información de Guinea Ecuatorial y hay cosas que sorprenden. O sea, no puede ser que por ejemplo, se ha habido inversiones muy buenas en en el tema de infraestructuras en Guinea Ecuatorial, sí. Y hay que reconocerlo, las cosas como son. El gobierno de Guinea Ecuatorial ha hecho infraestructuras en carreteras, en puertos y en aeropuertos que están muy bien, que eran totalmente necesarias. Pero el siguiente paso o al mismo tiempo se tienen que corregir algunos problemas. Y te lo dice un español que hace una semana tuvo un tema de corte de luz en nuestro país, pero es que en Guinea Ecuatorial no es una cosa que pase una vez, pasa bastante a menudo, eso no puede ser, eso no puede ser. Y a nivel de sanitario, de sanidad también. Y por ejemplo, en este es un tema que Guinea Ecuatorial tiene que hacer caso, el gobierno de Guinea Ecuatorial tiene que hacer caso a España y nosotros nos tenemos que ayudar mutuamente. En temas, por ejemplo, de sanidad, en temas de depuración de aguas, incluso en temas de seguridad, se podría ayudar mucho desde España a Guinea Ecuatorial, pero evidentemente no nos faltes al respeto. No nos faltes el respeto porque eso te lo vamos a tener en cuenta. Parece mentira que no nos conozcas. Si hay algo que no puedes hacerle a un español es faltarle al respeto. Eso, porque el honor para nosotros es muy importante. O sea, no puedes faltarle al respeto a un gobierno o a la ciudadanía en general. Cuando es al revés, si los españoles es un pueblo que sinceramente viene cualquier extranjero y no hay ningún tipo de problema, tú lo sabes. O sea, aquí no hay ningún problema, siempre habrá alguno, pero en general somos un pueblo de acogida y por aquí ha pasado mucha gente, no hay ningún problema. Sí. Vale, usted cree, vale, a las opciones tenemos a Teodorín, bien, cree, bueno, siempre en estos casos hay algún outsider, hay alguna persona que no conocemos que también está ahí fuertemente codiciando el trono, ¿no? De su hermano Gabriel, ¿qué análisis podrías dar? Bien, por la información que ha salido, que conocemos, por lo menos la que conozco yo, es que está bien preparado, tanto a nivel académico como a nivel digamos, educativo y a nivel de preparación a nivel empresarial. Cuenta, por lo que parece, siempre ha contado con el apoyo de Francia. Es lo que parece, de alguna manera, de forma directa o indirecta, ha contado con el apoyo de Francia. Y eso, claro, eso conlleva grandes problemas porque si no eres el elegido y destacas mucho, pues es lo que estábamos hablando antes. O sea, es tan sencillo como eso, es tan sencillo como eso. Pero sinceramente creo que a nivel de preparación, y es un debe que Teodorín se tendría que mirarlo, o sea, es una cosa que tendría que rodearse de gente capaz, no de gente que le adule, sino de gente capaz. Porque si él, y eso es lo que marca, por ejemplo, lo que ha marcado a su padre, entre otras cosas, ha sabido rodearse y deshacerse de ellos cuando ha llegado el momento de gente que no era capaz. Es tan sencillo como eso. La gran pregunta que nos hacemos todos, o que se harán sobre todo los ecuatoguineanos, es que el hijo será capaz de hacer lo mismo, será capaz de rodearse de por lo menos de gente que sea capaz a nivel, ya no hablo de Fuerzas Armadas, que también, sobre todo, necesitas una persona ahí que sea que te dé seguridad para el país y que cree unas necesidades de seguridad para la población, que la población vea en sus Fuerzas Armadas un elemento de apoyo, pero a nivel económico igual, necesitas una persona preparada que lleve las cuentas del país y que lleve lo que es el tema de los ingresos del petróleo importante. El tema de la corrupción es algo que es insoportable. No puede ser que, si no recuerdo mal, las cifras eran que de 180 países que hay en el ranking, Guinea Ecuatorial está en el 172. O sea, eso no puede ser, eso es una vergüenza. O sea, eso hace que muchas empresas no quieran ir a Guinea Ecuatorial a invertir. ¿Cómo voy a ir a invertir? No me fío.
Simplemente yo no pongo mi dinero en Guinea Ecuatorial porque no me fío. Y claro, si no me das una seguridad jurídica, y sinceramente lo digo, lo digo de todo corazón. Para mí Guinea Ecuatorial es un país con gran futuro. Para mí que tendría que ser un faro para los países de la zona. Y lo podría ser, a un coste no muy elevado, pero podría ser un faro, tanto a nivel de social como económico, como incluso, si no quieres hablar de democracia, porque no quieres saber, pero bueno, por lo menos que sea un faro de atracción cultural, de muchos sentidos, podría serlo, a un coste no muy alto, haciendo pequeños cambios legislativos para atraer a gente de valor, haciendo que las empresas estén en el país y no sientan miedo de que en algún momento la corrupción les rodea. O sea, eso se tiene que acabar. La administración tiene que ser sana, tiene que estar saneada. No puede estar corrupta y pensando en sacar todo el provecho posible del petróleo. No puede ser. O sea, los ciudadanos tienen que sentir que la administración forma parte de ellos y que ellos pueden ir a acercarse a la administración y obtener unos beneficios, porque para eso pagan o deberían de pagar unos impuestos. Es tan sencillo como eso. Es lo que pasa en cualquier país mínimamente desarrollado. Y yo lo que quiero para Guinea Ecuatorial es lo mismo que tengo en España. Exactamente lo mismo, no pido más. O sea, y mira, y no soy ecuatoguineano, pero para mí sois hermanos. Así es. Y yendo al penúltimo bloque ahora para hablar de geopolítica africana y cómo nos afecta a nosotros. Muchas veces he escuchado a gente decir que no, sabes que el vicepresidente es joven todavía, pero es que toda la vida joven. Este señor ya tiene sus 56 años ya. Yo creo que tiene más o menos la misma edad del rey de España. Sí, o de Pedro Sánchez, sí. creo. Sí, está por ahí. Tiene un año más que yo. Tiene un año más que yo y me parece que la misma que Fernando, o sea que que Felipe VI. Tiene la misma que el rey. Toda la vida tratándole como un joven no, todavía está aprendiendo, no está casado. Y yo creo que esto es muy importante, por ejemplo, para nosotros. Por ejemplo, para mí, cuando vaya a ver estas elecciones o un momento ahí que yo sé que va a haber ese momento en que se va a necesitar de la opinión pública. Y yo siempre lo he dicho, voy a usar mi posición como comunicador social, es que un señor que no está casado, un señor que se le ve arriba abajo con modelos, disfrutando la vida, lo siento, pero no te puedo votar, no te puedo votar. Y encima para nosotros africanos es muy importante eso de la familia. Entonces, yo creo que ahí está patinando y hasta ahora. Pero claro, otra cosa que veo que como él ha crecido, cuando él nació ya su papá ya estaba más o menos en el poder, él creció con su padre en el poder como viceministro, como coronel, y su papá subió al poder como presidente. Es como si todo me lo tienen que dar, me merezco esto, he nacido para... Y no, quizás te puedas llevar una sorpresa. Sí, correcto. O sea, si en este sentido, si no haces las cosas bien, si no haces los deberes, habrá otro que lo hará y lo hará por ti. O sea, y no puede ser que cometas según qué errores, porque, como dices tú, en este Juego de Tronos siempre va a haber alguien que va a intentar moverte la silla. Y a partir de ese momento tienes que espabilar. O sea, hay errores que no se pueden cometer y son errores de principiante, con todos los respetos. Lo digo con todos los respetos del mundo, pero la imagen es importante. La imagen es importante. O sea, ahora viene... Sí. Yo creo que ganarse a la comunidad internacional hay que ganársela. O sea, ha hecho muy bien yendo a estos países. Y simplemente los está, y entre comillas, vamos a entendernos, los está intentando comprar. Es decir, voy a comprar a Estados Unidos diciéndole que la economía va a seguir igual. Voy a comprar a Rusia diciéndole, oye, envíame soldados que yo te los pago. Voy a intentar comprar a China diciendo, vamos a intercambiar dinero o instálame este puerto o la refinería. Muy bien, vale, perfecto. Pero no solamente con esto. No solamente con esto basta. O sea, la imagen es importante. Hay países y hay gobernantes en que eso cuenta mucho. Y si no tienes algo detrás que te avale, esa imagen te va erosionando. Te va erosionando. El amor del pueblo también.
Sí, sí. El amor del pueblo también es importante. Que cada Correctísimo. vez lo ha ido perdiendo más. Cuando era joven, hace 20 o 25 años, ok, el pueblo estaba con él y tal, pero ahora nada de... Claro, o sea, es que es lo que estábamos comentando. Hoy en día, en el que todo el mundo tiene un teléfono móvil o un acceso a Internet, cuando ve esas Sabe, imágenes y se exacto, compara con lo que él tiene, eso tendría que darse cuenta él. Y si le da igual, está cometiendo un gravísimo error. Si le da igual, está cometiendo un gravísimo error. Si piensa que nadie le puede quitar el poder, que vea tu vídeo. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como que, y si se piensa que solamente están esos, se equivoca. Un sargento de las Fuerzas Armadas te sale y, como he oído de otros países, te da un golpe de Estado. exacto. Mira, Ali Bongo. Porque, oye, sí, me tienes comprados a los generales, no lo sé, estoy especulando, pero tengo controlado a los generales y a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Muy bien, ¿y a los de abajo? Si no tienes controlados a los de abajo, también a los de abajo. ¿Qué pasó con el capitán Touré en Burkina Faso? Exacto. O en Mali o en Níger. Los que han dado el golpe de Estado, De abajo, recordemos, ¿eh? Es de verdad. abajo. Cierto, es verdad. Y ahora vamos a hablar un poco para hablar, antes de ir a la parte de literatura de su libro. La Unión Africana, ¿qué creo? Yo personalmente creo que no pinta ni corta ni un bacalao, pero quizás esté equivocado, que no entiendo mucho de geopolítica africana. Yo me enfoco más en Guinea, pero la Unión Africana, ¿qué poderes de facto tiene la Unión Africana? Porque veo muchas cosas que pasan en África. La Unión Africana no da voz, no puede hacer sanciones. Mira lo que pasa en Congo, cosas que han pasado en Sudán, pero no vemos a la Unión Africana prácticamente. Es como si está por estar. Bien, a ver, la Unión Africana hay que reconocer que en los últimos años ha mejorado. Es verdad que tiene más bien una imagen simbólica más que efectiva, que es verdad, aunque repito, en algunos casos también ha llevado a cabo, por ejemplo, en temas de defensa, ha enviado fuerzas de seguridad, Mozambique, todo lo que ha pasado con la lucha contra el terrorismo, se está produciendo un pequeño cambio. Dentro de todo lo que es África, se está produciendo un cambio en el sentido de depender menos del exterior y dedicarnos más al interior. Y es un buen paso, hay que reconocérselo. Lo que pasa es que cómo se están produciendo estos cambios. Los cambios producidos, por ejemplo, en el Sahel, en Mali, en Níger y en Burkina Faso, son tremendos, para bien y para mal. El hecho de que estén tomando las riendas me parece muy bien, pero claro, están tomando las riendas para quedárselas ellas, no para mejorar al pueblo. Es más, cuando han empezado los gobiernos extranjeros, por ejemplo en Mali, cuando empezó la Unión Europea, cuando empezó Francia, cuando empezó la ONU a criticar las acciones y las actividades del gobierno, simplemente los echaron. Simplemente los echaron. Muy bien, no tenéis testigos. Y el gobierno, esta misma semana, si no recuerdo mal, en Mali ha habido una gran manifestación porque dice, bueno, las próximas elecciones dentro de 5 años. Bien, los líderes de los regímenes que hay en África, y hablan, estoy pensando en Guinea Ecuatorial, no pueden dejar de lado al pueblo, porque llegará un momento en que el pueblo dirá, hasta aquí hemos llegado. Siempre ha pasado y siempre pasará. Otra cosa es lo que pase después. Otra cosa es que después venga otro dictador o que llegue una democracia, no sabemos lo que pasa. Pero que ha habido siempre, llega un momento en que el pueblo dice basta, ha pasado siempre. Ha pasado, y como por mucho que lo reprimas, llega un momento en que no puede ser. No puede ser. Wow. O sea, y espero que eso jamás llegue a pasar en Guinea Ecuatorial. Yo espero que haya una evolución por parte de Este es el miedo que tenemos, ese es el miedo que tenemos todos, porque se augura una guerra civil, se augura una lucha de egos, de poder, y eso es muy triste. Un país que no llegamos a 2 millones, si hay otra guerra, va a ser muy duro y devastador. Para usted, ¿cuál sería el mejor modelo para que haya una transición? Sé que dio el ejemplo de Franco, España, pero llevándolo a la práctica en Guinea, ¿cuál sería la mejor manera de una buena transición? Yo sinceramente es que no veo esa transición. Lo digo sinceramente, no veo que Guinea Ecuatorial vaya hacia la democracia. Primero porque desde la oposición no existe la fuerza para llevar a cabo ese cambio. Y segundo, porque
bueno, el gobierno que hay actualmente tiene el control del dinero y está en el poder y nadie le dice nada. Por lo tanto, ¿por qué va a cambiar? Claro, otra cosa son cambios, gestos que se pueden llevar a cabo y que debería de llevarlos a cabo el que gobierne. Si es Teodorín, esos gestos se tienen que dar sí o sí. Sí o sí, se tienen que dar gestos. No puedes perseguir a la oposición, no la puedes perseguir. O sea, si la oposición que tienes, sinceramente, si es que tiene la capacidad, por suerte o por desgracia, pero desde mi punto de vista no tiene la capacidad de moverte del poder. Por lo tanto, no lleves a cabo exterminios ni lleves a cabo asesinatos, no lo necesitas, no lo necesitas, simplemente manténlos controlados. Simplemente es lo que hizo Franco. Si repito, la imagen está ahí. ¿Qué debería hacer Teodorín? Sí, debería hacer cambios. Cambios que, por ejemplo, la economía debe de llegar a la población, la riqueza del petróleo debe de llegar en parte a la población. Si esa riqueza llega en parte a la población, Teodorín seguirá en el poder. Porque no lo van a querer cambiar. ¿Quién lo va a querer cambiar? Nadie va a tener el poder para cambiarlo. Es tan sencillo. Está todo inventado. Esto no está... como dices tú, es Juego de Tronos. Pero ellos están más con el egoísmo. Vale. Sí, eso es la desgracia. Yendo a lo del libro, ¿por qué decidiste ambientar Frontera Avanzada en Guinea exactamente? Pues mira, sencillamente porque, primero, porque los tres libros, el primero está relacionado con Marruecos, como he comentado, con las fuerzas especiales y en Marruecos, la segunda en Sahel, sobre todo en Mali, y el tercero era una unidad de operaciones especiales, la Fuerza de Guerra Naval Especial, y esta, claro, evidentemente tenía que tener relación con un país que tuviera costa, y siempre, evidentemente, yo sigo la política en África, siempre me había llamado la atención los gestos que tenían, y vuelvo a repetir, y deberían de tomar nota en este sentido desde el gobierno de Guinea Ecuatorial, los gestos que hacen contra España. Y muchas veces cuando cualquier cosa que se dicen, es que desde España están preparando un golpe de Estado o nos quieren invadir. Digo, ¿ah, sí? ¿Cómo se produciría esa invasión? Y sinceramente preparé una realidad paralela a la que hay en estos momentos en Guinea Ecuatorial y realicé una serie de actividades que llevan a enviar la flota española a conquistar Guinea Ecuatorial. No se llega a conquistar del todo, hay combates, hay diversas actividades de los servicios de inteligencia, tanto de españoles como de Guinea Ecuatorial. Hay un intento de explicar un poco cómo son los servicios de inteligencia ecuatoguineanos y no vamos a hacer spoiler, que lean la novela. Si que para leer, exacto. Y verán ¿Cuántas páginas tiene? Nada, son 300, no llega a 300 páginas. O sea que es fácil, es rápido de leer y hay muchísima información. Yo me lo pasé muy bien haciendo la novela, buscando información tanto a nivel político como a nivel de la... Simplemente, créeme, hubo momentos en que conocía más bien Malabo que mi propia ciudad a través de las calles. Es tan sencillo como eso. Pero es muy interesante como investigar dónde están las bases militares en Malabo o en territorio continental. Y es muy, por cierto, que tomen nota de una cosa. Sale en la novela, en Mongomo hay un aeropuerto. En la novela sale que el aeropuerto de Mongomo sale un aeropuerto como Dios manda, no el que están actualmente. Por favor, es que es impresionante. Hay algunas cosas que se pueden hacer a un coste mínimo que beneficiarían a toda la región. Mongomo y todo el territorio saldrían beneficiados simplemente haciendo un aeropuerto como no digo como el que tienen en Bata, que a lo mejor sería excesivo, pero modernizándole una torre de control. Y no necesitan hacer cosas extraordinarias. Y mira, repito que las fuerzas que con Guinea Ecuatorial para mí es un pueblo hermano y con un coste económico mínimo se podrían mejorar muchas cosas. A nivel de las Fuerzas Armadas también. A nivel de las Fuerzas Armadas también. Y con la novela, ¿qué esperas? ¿Qué espera que, digamos, que aprenda o sienta un lector guineano al leer este libro? Porque ya desde ya hay ganas, ya tengo ganas. Pues aprenderá muchas de las cosas que nosotros hemos hablado hoy.
aprenderá cómo son las relaciones internacionales y algunas de las cosas que pasan, algunas cosas que son intolerables Wow. y que algunos países no tolerarán, y ni España ni ninguno, que se hagan con algunos de sus ciudadanos. Como haya un gobierno mínimamente fuerte, no te lo van a dejar pasar. No te lo van a dejar pasar. Disculpe, señor María. ¿Quiere decir esto que si yo en el día de mañana tengo interés de meterme en la política, de entender un poco más, este libro tengo que leerlo porque me va a enseñar relaciones y un poco sobre todo este tema que hemos hablado? Bueno, yo creo, sinceramente te lo digo, Hugo, yo vería tus vídeos. Yo creo que viendo tus vídeos se aprende muchísimo. Si además quieren leer la novela, genial, porque van a aprender en temas de defensa y temas de seguridad y temas de Sí, las relaciones internacionales. Las relaciones relaciones internacionales internacionales. no son de amistad. En las relaciones internacionales lo que predomina son los intereses. Simple y llanamente, los intereses. Y eso es fundamental y eso es importante. Eso es importante. Y, por ejemplo, hay una cosa que no se sabe mucho por Wow. parte del exterior de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial tiene unas muy buenas relaciones con Corea del Norte. Es sorprendente. Yo cuando la primera vez, y hace ya tiempo que me enteré, me Sí, sorprendió. Ya recordemos que bueno, esto viene desde la época de Macías, o sea, incluso su hija cuando Macías fue destituido estaba en Corea del Norte, estaba sí, formándose en Corea del Norte. Y es exacto. sorprendente esas relaciones. Pyongyang, sí. Yo juego con estas relaciones de Sí, Corea del Norte en la novela y me gustaría que jamás lo que sale en la novela se produzca. Jamás. Me gustaría que jamás se se produzca. produzca. Es una cosa Me que... conozco a mis seguidores. Me conozco a mis seguidores, muchos y están impacientando si van a... ¿Dónde podemos pillar el libro, Hugo? Primero que todo, deciros, damas y caballeros, que este libro lo tenéis ahí, Frontera Avanzada, una novela de espías y soldados. Señores, ambientados en Guinea Ecuatorial. Mira, señor Mariano, aquí hay una cosa muy importante. Si nuestros líderes nos hubieran hecho el favor de dar, porque yo soy cineasta, ¿vale? Bueno, era cineasta y tal, y qué bonito sería hacer una película de esto si nuestros líderes nos ayudaran a estas cosas. ¿Ves? ¿Dónde se puede adquirir este libro? Está en Amazon. En Amazon es tan sencillo como en Amazon, por lo menos en Amazon España está. Se puede adquirir tanto en papel como en ebook. O sea, y se puede adquirir. Yo espero que los que la lean estén contentos al final. Y algunos deberían leerla con mucho detenimiento. Algunos que quieran leer, sacarán algunas conclusiones interesantes. Y hay una cosa muy importante en la última línea de la novela, que se lo lean, que se lean la novela y la última línea es muy, muy interesante, porque hay alguien que se puede convertir en Damas y nazi. caballeros, sinceramente, wow, wow. Pues entonces, tengo ganas, tengo ganas. Esto junto a Juego de Tronos te ayudaría. Muchos de vosotros, que os encanta todo esto, espionaje, seguridad. Yo desde sí ya le digo, esto me pasó a mí porque escribí un libro que se llama ¿Quién debe liderar Guinea Ecuatorial? Y mucha gente del poder, a mí me sorprendió personalmente porque era justo para los jóvenes, por eso escribí el libro para que sepan qué esperar en un líder, pero mi sorpresa fue cuando muchos del régimen les interesó comprar el libro. Yo sé que lo harían para saber más o menos qué he escrito, qué he dicho, si he salido de línea y tal, pero yo ya sé que por muchos también van a querer devorar su libro. Wow, la verdad, llevamos 1 hora y media aquí y para mí he aprendido bastante. Ha dicho muchos punchlines ahí que me han encantado y yo creo que mi público también están súper encantados. Muchísimas gracias por su tiempo. Decirles, señores, que yo contacté con el señor Mariano, le pedí y disponibilidad total. Me dijo, hablamos y yo creo que era el domingo tal. Bueno, mañana si quieres y estamos aquí. Y para mí, usted ha enriquecido Juego de Tronos. A ver si será difícil superarlo ya. No, estoy convencido de que el siguiente programa será mejor incluso. No lo dudes lo más mínimo. Y para vuestros seguidores, sinceramente, seguid a Hugo porque sus programas son muy buenos. Y al régimen, seguir a Hugo. Hazme caso, seguir a Hugo. Muchísimo. Me gusta siempre acabar, aunque usted sea un español, es una persona
que sabe mucho de la geopolítica, ha vivido vida y tal. Primero me gustaría, ¿qué consejo tendría para los jóvenes guineanos? Muchos están desanimados ya, muchos jóvenes han perdido la fe en querer volver a Guinea, muchos se han pasado 4, 5, 6, 7 años estudiando y son borrachos ahora, no hay oportunidades, todo está bloqueado. ¿Y qué mensaje tendrías para los jóvenes y más adelante, si quieres, también los que están en el poder? Pues yo más que a los jóvenes se lo diría a todo lo que acabas de decir, que tomen nota el gobierno de Guinea Ecuatorial. Si eso es así, Sí. si los jóvenes están desencantados, si hay problemas de seguridad, deberíais de tomar nota, porque eso es el primer paso para que os quiten del poder. Wow. Mira, si soy radical en este sentido, a la población hay que, desde la época de Roma, pan y circo. Está todo inventado. Exacto. Está todo inventado. O sea, lo que pasa que, y a la población de Guinea Ecuatorial debe seguir demandando que sus líderes sean honestos, que sus líderes estén para servirles a ellos y no a ellos al poder. Es tan sencillo. Como ya sé que muchas veces es hablar por hablar y una cosa es la realidad y otra cosa es lo que nosotros deseamos. Pero evidentemente yo no me puedo poner en la piel de ningún ecuatoguineano porque no lo soy, porque no he vivido esa situación. Pero evidentemente cambios se tienen que producir en el país. La situación no puede seguir así porque si no hay mínimos cambios, ya no te digo muchos cambios, ojalá, pero mínimos cambios, si tú no das no das el paso, otros lo van a dar por ti. Porque si la situación es exactamente como se está describiendo aquí, cuidado. Yo no creo que se llegue a una guerra civil, espero que no, ojalá no. Pero yo espero que el pueblo hermano de Guinea Ecuatorial prospere, como lo quiero del mío, y que la situación a nivel político y a nivel de la dictadura evolucione. Y mira que esta noche hemos dado aquí, o esta tarde hemos dado aquí, algunos capítulos para que podrían hacer para mejorar. Y como se solía decir, exacto, del enemigo el consejo. Hay un refrán que dice, del enemigo el consejo. Pues vale. El consejo. Yo voy a aplicaré la parte bíblica que dice, quien tenga oídos, que oiga, porque esto así es. Hugo, ¿cómo puedo ponerme en contacto con el Señor y seguir un poco más? Lo primero, quiero agradecer a los compañeros de Beyumartis, Actualidad Militar, porque es el que me puso en contacto con él. El señor Mariano siempre está ahí, ¿verdad? Está ahí. Sí, nosotros hacemos en Beyumartis Historia y Actualidad Militar, perdón, hacemos, yo digamos, hago un programa todos los meses, a final de mes, tanto de geopolítica como de servicios de inteligencia, como de temática militar. Tocamos las tres áreas y hablamos por ejemplo, yo he tratado muchísimo temas de África. He hablado, por ejemplo, hoy, algo que no hemos tratado aquí, que es temas de grupos separatistas, sí, a nivel y es sorprendente la cantidad de grupos que hay a nivel de África, pero he tratado mucho de África. O sea, si quieren seguir la geopolítica de África, eso es un buen paso, que entren en Beyumartis, Actualidad o Historia Militar. Les estará apareciendo en la pantalla. El señor Mariano no está en Instagram ni en TikTok, no lo vas a encontrar ahí. Está en X, en Twitter, ¿verdad? Exactamente. Yo con X me confundo, pero eso no es una cosa que no tengo, sinceramente, vale, lo comentaba antes, no tengo tiempo para dedicarme a las redes sociales. Me lo acapara un montón de cosas, actividades personales y profesionales, y no tengo tiempo. Ya me gustaría realizar muchas veces cosas que no puedo, pero yo, sí, la verdad es que si pueden o quieren conseguir temática de esta, que si pueden a través de Beyumartis, sin ningún problema, se lo pasarán bien, además aprenderán mucho, yo el primero aprendo. Exacto. Continuamente. Pues ahí le tenéis, don Mariano, muchísimas gracias por estar ahí. Pues damas y caballeros, ¿qué te ha parecido este capítulo, este episodio de Juego de Tronos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Deje su comentario, con qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, argumenta en los comentarios.